Hoy quiero hablar de la libertad del alma, voy a hablar del perdón, pero haciendo un énfasis en la familia. Y quiero que me apoye yendo a su Biblia, a Efesios 4, por favor, en el versículo 29. Dice de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí Pablo está hablando, el Espíritu Santo le inspiró a darle un aviso a la iglesia para mejorar sus relaciones. Mire, una palabra corrompida es una palabra que lastima, que lacera, que ofende, que agrede, que deja huella, que marca. Y el apóstol dice: ninguna palabra, ninguna, nada que pueda ofender, nada que pueda lastimar, sino la que sea buena para edificación. O sea, que todo lo que digas, mi hermano, sea para una edificación, para un beneficio, para quien te está oyendo. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, todo aquello que te pueda provocar que tú hagas el mal a los demás. Ahora dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el énfasis precisamente de este pasaje está en la última frase, perdonándoos. O sea, ¿cómo puedes ejercer gracia, cómo puedes ejercer misericordia? Practicando el perdón. Porque el perdón, mis hermanos, es un tema vital, de vital importancia para la iglesia, pero también para toda la humanidad, aunque no lo entiendan. Porque es la gracia y el perdón de Dios lo que nos abre la puerta para reconciliarnos con Él. Imagínense lo que representa el perdón para nosotros. ¿A quién es el que el Señor reconcilia con Él? Al que arrepentido de su pecado reconoce a Cristo como Salvador y éste nace a nueva vida y tiene un lugar eterno en el cielo. Por eso, ahora también hemos leído, y quiero enfatizar, que con el nuevo nacimiento somos sellados por el Espíritu de Dios. También lo acabamos de leer. Y esto es lo que va a hacer la diferencia entre su pasado y su presente, obviamente su futuro. El que el Espíritu Santo gobierne su vida, guíe, direccione, porque Él es el que le va a recordar las palabras de Cristo, porque Él es el que le va a permitir discernir textos, palabra como la que hemos escuchado. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Y usted por qué lo sabe? Porque el Señor está dirigiendo, normando su vida. Usted ha visto cambios en su vida desde el momento que llegó a la luz admirable de Cristo, ¿o no? O sea, no es usted el mismo ni la misma. Porque además tenemos que entender que hay un proceso que se llama santificación y que además jamás terminará mientras estemos en esta tierra, donde el creyente es confrontado, es exhortado a dejar todo aquello que durante su vida anterior pues ofendía al Señor. Y al mismo tiempo el Espíritu va guiando al creyente a la obediencia de los mandamientos de Dios. O sea, por un lado te empieza a limpiar, te empieza a confrontar y por otro lado te lleva a la obediencia. Eso es que tú estés sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Esto qué permite al creyente? Dar los frutos dignos de arrepentimiento que lo llevó a recibir el perdón de Dios. ¿Sabía usted que usted para recibir el perdón de Dios primero se tuvo que arrepentir? ¿Y sabía usted que usted tiene que dar frutos dignos de ese arrepentimiento? ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo, usted fue plantado a la vid verdadera, mis hermanos. ¿Y cuáles son los frutos? Las evidencias, la obediencia, la santidad, la mansedumbre, la paciencia, la prudencia,
la misericordia y por supuesto el perdón, entre muchos más. De lo que acabo yo de decir, podría usted decir, yo soy obediente, yo vivo en santidad, yo soy muy manso, nunca me enojo. Yo tengo tanta paciencia que puedo tener una actitud de dominio propio para con todos. Soy prudente, no digo palabras hirientes, porque acuérdese que de toda palabra daremos también cuenta, toda palabra ociosa. Soy misericordioso, tengo compasión por los demás y perdono. A ver, ¿usted hace todo eso? Qué bueno que seamos honestos, porque venimos a eso, a aprender, mis hermanos. Esto es lo que el Señor está esperando de nosotros. A eso es a lo que nos lleva el Espíritu de Dios. Y hacer lo contrario puede llevar al creyente a lamentables pérdidas. La mayor, perder su comunión con Dios. Por eso vamos a hablar hoy del perdón, mis hermanos. Dirigido en manera especial a quienes te rodean. Tu familia, la iglesia, tus hermanos, tu trabajo, todo tu entorno, porque tú tienes que ser una luz que ilumine la vida de todos los que están a tu alrededor, porque tu vida tiene que ser una lámpara que alumbre a los demás. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Bueno, mire, aquí hago un paréntesis. Para quienes no creen, algunas cosas de lo que expresemos esta mañana va a ser difícil de entender, incluso de llevar a cabo, aunque no imposible, porque debemos considerar que un verdadero creyente, o sea, un verdadero nacido de Dios, sí puede y debe entender el perdón de Dios para ejercerlo conforme a su consejo y al ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. O sea, tú sí puedes y debes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guía. Nada más por eso. Hacer lo contrario produce pérdida. Si no hay convicción, mis hermanos, y ejercicio del perdón que viene del corazón de Dios, nada será suficiente para ser realmente libre del dolor, del rencor, la amargura y aún aquellos deseos de vengar las ofensas con las que algún día fuiste agraviado o herido. Porque quien no perdona permanece con dolor en su corazón. Es el más agredido. Y aunque haya muchos que digan, yo soy perdonador, aunque lo expresen continuamente, así hasta como para convencerse a sí mismos. Sin embargo, si su corazón no es limpio en esa área, algún día le va a traicionar, mis hermanos, de tal manera que cuando venga cualquier situación que te haga recordar una persona, una palabra, un lugar, incluso un aroma, un sabor, te va a recordar algo que abra aquella herida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un lugar, escuchar una melodía, hemos aspirado un aroma y nos traslada al pasado, y a veces ese pasado no es precisamente lo mejor, nos lleva a sacar, a exponer las heridas? ¿Por qué? Porque no fueron sanadas a su tiempo. Y esto ha sido causa del rompimiento de relaciones, y estoy hablando de relaciones muy importantes, familiares, buenas amistades, mis hermanos, matrimonios que se veían normales, incluso con un testimonio de permanencia, de amor, de cuidado entre ellos, pero por no haber perdonado a tiempo alguna falta, lamentablemente a su debido tiempo o en el tiempo que decidieron, se terminó todo. Ya los hijos se casaron, ya acabamos, aquí el nido quedó vacío, y uno de los dos dice, ¿sabes qué? Yo estaba aquí por mis hijos, ahora no quiero saber nada de ti. ¿Ha escuchado eso alguna ocasión? Yo sí. Y es verdaderamente lamentable. Todo porque algún día una ofensa no fue perdonada o alguien no pidió perdón. Porque el perdón, mis hermanos, no se ejerce esperando a que sea el tiempo el que sane las heridas. Hay quien dice eso. Es común escuchar entre la gente, deja que el tiempo cubra esto. No, mis hermanos. Perdonar es pasar por alto cualquier ofensa. ¿Cuál ofensa? Cualquiera.
y decidir amar a la persona que te ofendió. Eso es perdonar. Dejarlo al tiempo solamente dejará una herida permanentemente abierta, porque nunca fue sanada, y se va a acrecentar conforme se vayan acumulando situaciones que la mantengan o que abonen a lo que la provocó. Cualquier cosa te va a estar diciendo, y sigue haciendo lo mismo, y me sigue ofendiendo, y no cambia. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo no lo expusiste, no lo dijiste, no lo hablaste. La comunicación es muy importante en este aspecto de la reconciliación entre los seres humanos. Por eso cuando un creyente no entiende o no discierne o no dimensiona, mis hermanos, la importancia del perdón que dice haber recibido de Dios, porque ahí estriba todo, entonces va a ser ajeno a su realidad espiritual y justificará sus actos, sus argumentos, sus prejuicios, porque en su corazón no ha sanado. Y esa ceguera espiritual no le permitirá ver su condición, porque se sigue considerando solamente o sigue considerando nada más lo que le ofendió, lo que le agredió. Se verá siempre como una víctima que defiende derechos inexistentes. ¿Sí conocen a personas así? Que se la pasan defendiéndose de cosas que son indefendibles, mis hermanos, bajo sus propios argumentos, pero son al mismo tiempo indiferentes al daño que su rencor hace a quienes le rodean. Solamente se fijan en ellos mismos, en lo que alguien les hizo, pero no se fijan en todo lo que están dañando, lo que ellos mismos provocaron. Pero lo más terrible es que son insensibles a la voluntad de Dios, a la voz del Señor, a la confrontación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo contristan con su desobediencia. Y quien no entiende ni ejercita el perdón conforme a las palabras de Jesús, aunque sea salvo, mis hermanos, vea lo que estoy diciendo, aunque sea salvo, porque eso es por gracia, él se irá consumiendo, contaminado por la amargura que guarda en el corazón, debido a esos recuerdos de vivencias que algún día marcaron su existencia. No es libre, su alma no ha sanado. Esto es semejante a una profunda herida que no fue totalmente limpia. Las heridas, cuando se dan, pues tienen que ser profundamente limpiadas, mis hermanos, porque siempre queda algo hasta el fondo. Y es muy doloroso el proceso de la limpieza. Pero si no se limpia completamente y queda algo, se cierra, pero la infección queda y algún día se va a manifestar. Así son las heridas del alma, las que no sanan completamente cuando no se someten a la profunda purificación del Espíritu Santo. Esta es una obra de restauración, mis hermanos, sobre las heridas del alma. Y esta solamente se puede dar con el reconocimiento de la propia culpa. Cuando tú te das cuenta que tú eres igual o más culpable o más agresor o más violento de quien estás tú demandando todo. La convicción de pecado, el arrepentimiento, el quebrantamiento de corazón, eso sana, libera, consuela y te lleva a perdonar, porque te estás dando cuenta desde dónde te trajo el Señor. En Isaías 57:15, el Señor dice de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura, o sea, lo más alto, lo más elevado, el Señor es majestuoso, y la santidad, Él es 3 veces santo, mi hermano. Pero fíjese después que dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y aquí estamos viendo 2 condiciones espirituales que son muy necesarias para fortalecer el alma: humildad de espíritu y quebrantamiento de corazón. Recuerde que un corazón quebrantado jamás será rechazado por Dios. Y no podemos confundir humildad con el aspecto físico de un pordiosero o como quien vive en una condición de pobreza extrema. Alguien puede ser económicamente muy pobre, mis hermanos, pero con un corazón orgulloso y soberbio que guarda mucho rencor. ¿Sí está de acuerdo? Y alguien puede tener mucho dinero, puede tener una cantidad impresionante de negocios y ser una persona humilde de espíritu.
porque la humildad de espíritu consiste en reconocer delante de Dios la incapacidad de poder alcanzar cualquier cosa si Dios no está con él. Alcanzar tu salvación, el perdón, eso no lo puedes alcanzar por méritos propios, mi hermano. Y eso es lo que te permite este reconocimiento, este corazón quebrantado, clamar por su espíritu para que tú tengas nueva vida. Ese es un humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. ¿Qué significa esto? Pues reconocer que todo lo que el Señor dice es verdad. ¿Por qué? Porque tú lo crees, dependes de Él. Y si lo crees, estás dispuesto a obedecer porque confías en su palabra. Te sometes a su voluntad y tienes una clara dependencia de Él. Ya no consideras tanto lo tuyo, de hecho lo desechas, porque estás convencido de tu facilidad de caer, de fallar, de pecar. Y esto nos lleva a una dependencia de Dios. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, el quebrantamiento nos permite mostrarle nuestra debilidad para ser guiados, nuestra dependencia, exponerle nuestras debilidades, las carencias, convencidos que solamente Él te puede librar de todo mal. Eso libera el alma. Analiza tu corazón. Porque así, con un espíritu humilde, no la actitud religiosa, no la apariencia piadosa, no, mis hermanos, no, el espíritu humilde, entrar a su presencia para presentarle tu corazón quebrantado, para que sea sanado. Y esa humildad, ese quebranto, te van a llevar a la obediencia, porque el Señor está sanando tu vida. De manera que si el Señor te dice que debes practicar el perdón, ya sea pidiéndolo o extendiéndolo, ahora lo vas a hacer con todo tu corazón. ¿Sabías tú que obedecer a Dios libera el alma? Esto permite al creyente entender verdaderamente el perdón que le alcanzó y que solo fue por misericordia, sin merecimiento alguno. ¿Sabe lo que significa perdón? Liberar, apartar, despedir. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ya se dio cuenta de lo que el Señor dice de Él mismo por amor de su nombre? Porque Él está jurando por sí mismo. Y en Mateo 26:28 dice el Señor en esa última cena, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estos versículos, aunque están tan alejados en el periodo de tiempo, están unidos en su esencia, mis hermanos. Porque bajo su gracia, para poder extender el perdón al hombre, el Señor lo primero que hizo fue separar el pecado del pecador. Así pudo tratar con ambos. Lo que hizo con nuestros pecados fue quitarlos de nuestra persona para depositarlos en la persona de Jesús, quien fue la propiciación para que fueran redimidos. Así fue como la justicia de Dios fue justificada al cumplirse en la figura, en la persona de Cristo, quien al redimir al pecador con el sacrificio en la cruz, ahora queda libre de pecado y también de culpa, por tanto también del castigo. Por eso es importante notar que Dios cumplió su justicia una sola vez. Es por lo que olvida y ya no inculpa más al pecador, mis hermanos. Y eso es algo que nosotros tendríamos que hacer. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Mis hermanos, ese es el carácter de Dios. Y ahí es cuando de repente uno se ve a sí mismo y dice, entonces, ¿qué es lo que yo estoy proyectando si digo que soy su hijo?
De manera que tenemos que considerar que pecado y perdón están tan íntimamente relacionados. Imagine, si no hay pecado, no hay motivo para perdonar. Y si ya perdonaste, ya no hay culpa, todo queda borrado. Sin embargo, ante Dios, al decir la Escritura que por cuantos todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios, entonces no se puede tomar el pecado tan a la ligera como muchos creyentes lo hacen, debido también a veces a desviadas enseñanzas, tratando de encubrirlo como un error o una falta sin importancia. No, mis hermanos, no es algo sin importancia. El pecado no es algo sin importancia, le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Por tanto, tampoco se puede hacer del perdón de Dios algo ligero o considerarlo hasta como merecimiento, como también muchos lo tratan de ver. El perdón es un acto sublime que viene del corazón de Dios y que Jesús, nuestro Señor, dejó como testimonio durante su estancia en este mundo. Por eso debe formar parte de la vida de cada creyente. El Señor Jesucristo en todo manifestó su compasión, su misericordia y la extensión de su gracia, del perdón. Cuando enseñaba a sus discípulos acerca de esto en Mateo 18:21, Pedro, tratando de preguntar un poco más, abordar el tema, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ahí el Señor hace un ejemplo a través de una parábola, cuando habla del reino de los cielos semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se acuerda de esa historia? Él llamó a cuentas a sus siervos, pero había uno que le debía millones, estoy hablando en términos actuales. Una fortuna inimaginable, mis hermanos, inimaginable. De tal manera que cuando le entregaron las cuentas de esta persona, pues este hombre, este rey, lo único que le dijo, ¿sabes qué? Ni con tu vida, ni con lo que tienes, ni con la de tus hijos, pero bueno, peor es lo que se pueda perder, ¿verdad? Ahora sí que de lo perdido, lo que aparezca, así decimos por acá. ¿Y qué hizo este hombre? Clamó, Señor, perdóname, te lo voy a pagar. Y el rey le decía, no tienes nada con qué pagar. Perdóname, Señor. ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó la deuda, completita. Millones de dólares, de euros, de pesos, de lo que sea. ¿Y qué contento se puso? ¿A quién le gusta que le perdonen deudas? A todos, levante su manita. Mire, ¿pero qué cree? Sale bien contento, le fue perdonado. Y se encuentra uno que le debía unos cuantos denarios, el equivalente a quizás el salario de un mes. Y casi lo ahorca, porque no tenía para pagarle. Y le suplica, por favor, te lo voy a pagar. ¿Usted cree que él podía pagar el equivalente a un trabajo de un mes? Claro, hasta con su propio trabajo. Pero ¿qué hizo este hombre endureciendo el corazón? Lo llevó a la cárcel. Bueno, cuando el rey se enteró de esto, ¿qué hizo? Justicia. Y eso es lo que hará con nosotros, mis hermanos. Porque el Señor nos ha perdonado una gran deuda. Y entonces no tenemos nosotros cara con qué no perdonar. Por eso el perdón, no te digo 7, sino 70 veces 7, representa que debe ser una forma de vida para nosotros. Y eso es aprender a depositar todo insulto, toda ofensa, todo desprecio, toda agresión en quien obra con justicia y dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Es decirle al Señor, Señor, yo perdono, aquí está mi causa, tú haz justicia. Y no entenderlo ha provocado una gran ausencia de perdón en la iglesia del Señor, con graves consecuencias que han afectado sus matrimonios, sus familias, muchas relaciones preciosas, bonitas, por causa de corazones soberbios y orgullosos, porque en eso se concluye esto. O sea, es un corazón orgulloso, es un corazón soberbio, es un amador de sí mismo el que no perdona.
quienes justifican sus acciones rencorosas en contra de quien les ofendió, incluso siendo más agresivos, más hirientes, como que si los agravios en su contra hubieran sido mayores a los que él cometió contra Dios y por los que Jesucristo tuvo que pagar, porque no ha dimensionado el perdón de Dios. Mire, mi hermano, perdonar o pedir perdón no es señal de debilidad. A veces muchos precisamente por eso no lo quieren hacer. Al contrario, es una señal de valor, de madurez, que permite estar dispuesto a pasar por alto las ofensas, aunque sean mayores a las que te hayan cometido. Es un acto de valor, mi hermano, es un acto de pureza de corazón. Perdonar es tomar la decisión anticipadamente de amar a quien probablemente no lo merece. Lo estás perdonando. Y sin llegar a justificar su falta o el agravio que te cometió, simplemente le otorgas el perdón como un regalo inmerecido, así como el Señor te lo otorgó a ti. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2:21. Dice de esta manera: pues para esto fueron llamados, fíjese, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa, se encomendaba al que juzga con justicia. No abrió su hoja para defenderse. Jesucristo no fue culpable de nada de lo que se le inculpó, mis hermanos. Sin embargo, recibió toda ofensa, toda agresión, con mansedumbre, y encomendó la causa a quien juzga con justicia, el Padre. Pero ¿cuántos tendrían que reconocer que la mayor de las veces esos agravios por los cuales te quejas, esas ofensas que has recibido, también son consecuencia de tus decisiones, de tu proceder, de tu pecado? El Señor no pecó. Por tanto, ¿qué avala a alguien, sobre todo si se considera cristiano, permitirse palabras hirientes, actitudes de orgullo y de juicio para no perdonar? Señalamientos, aferrándose a esa terrible carga que con el tiempo se está convirtiendo en una fuente de amargura, porque es lo único que está logrando para él mismo, crear una fuente de amargura, abrazando aquello que lacera y envenena su alma. Hay quienes parece como si se deleitaran en su rencor, en sus deseos de venganza, reviviendo eventos que lo tienen atado al pasado, que le hacen tanto daño, contaminando a los demás, y esto evidentemente afectando su relación con Dios. ¿Alguna vez tú has recordado una ofensa, una situación muy desagradable, y te agarraste pensando y empezaste ahí en la historia? Pero si ahora me lo encuentro, si ahora me lo hiciera, no se imagina cómo lo iba a hacer, lo agarro, lo desgreño, lo tiro, lo muerdo, y de repente te quedas así como diciendo: perdón, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿A cuántos ya mataste en tu mente? ¿A cuántos te has ejecutado en el corazón? Porque no has detenido a tiempo tus pensamientos. ¿Qué sucede? El corazón no ha sanado. Pero ¿qué tal recordar aquella situación y decir: híjole, qué barbaridad, pero qué bueno que lo perdoné? ¿Quién puede decir: qué bueno que lo perdoné? ¿Nadie? Por eso dice Hebreos 12:14, y lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, porque podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Eso es lo que produce la amargura. Contamina. Y recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que los verdaderos creyentes, ¿quién es verdadero creyente? Diga, ¿yo? O levante la mano. Deben actuar conforme a quien gobierna su corazón, ¿sí o no? Y si ahí vive el Señor, ¿Cristo vive en tu corazón? Bueno, y si Él te dice perdona, pide perdón, libera de tanta amargura, ¿qué vas a hacer?
Perdonar, pedir perdón y liberar mi alma de tanta amargura. ¿Qué a tiempo, mis hermanos, para pasar unas fiestas diferentes? ¿Qué a tiempo después de tanto tiempo confinados y quizás hasta abonando a la amargura, al rencor, en lugar de haber aprovechado estos 10 meses para que las relaciones fueran preciosas, fueran diferentes, ya hubiesen sanado cuantas cosas? ¿Han analizado honestamente qué es lo que verdaderamente gobierna sus intenciones, sus palabras y sus actitudes? O sea, ¿qué hay en su corazón para con sus semejantes, pero aquellos con quienes algún día tuvo un mal momento, que vivieron una experiencia desagradable, grave? ¿Les has perdonado? ¿Has limpiado tu corazón de sentimientos en su contra? Mansamente y con sabiduría has dejado tu causa delante de Dios. Ese es el consejo. ¿O será que tu corazón realmente no ha sido sanado y continúas reaccionando a la antigua, guardando rencor, sin perdonar, sin pedir perdón, y no puedes disfrutar de la verdadera libertad? Porque ya dijimos, el perdón libera, sana y enaltece el alma. El solo decirlo, el solo escucharlo, ¿no te hace sentir bien, mi hermano? ¿No te hace pensar que es necesario que tú empieces a evaluar cómo andas en el asunto del perdón? Entendiendo que el perdón de Dios no solamente nos concede libertad sobre el yugo del pecado y salvación, también limpia, sana, purifica y nos guía para caminar la nueva vida en Jesucristo. ¿A qué nos lleva esto? A agradecer a Dios, porque reconocemos la condición y los lugares desde donde Él nos trajo a la libertad, a la luz admirable de Jesús, a la que te dio vida eterna, a ser agradecido. Solo así podrán valorar, mis hermanos, solo así podremos valorar todo lo que el Señor tuvo que perdonar, por todo lo que tuvo que pagar, Él sí, inmerecidamente. Y ahora, si tú eres sensible al Espíritu Santo, que en todo momento te va a seguir convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que va a seguir trabajando en tu corazón, tengas el buen hábito de reconocer a tiempo las fallas, el pecado, confesarlos, para que nada empañe tu relación con Dios, ni afecte tus relaciones entre las personas que están a tu alrededor. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, no estamos exentos de seguir pecando, de caer, de hacer cosas que no son gratas a Dios. Pero aquí lo importante es que un hijo de Dios no se regodea en esa caída, no se regodea en ese pecado y tiene la capacidad, porque el Espíritu Santo le gobierna, le guía, le confronta, a confesar el pecado, reconocerlo y limpiar el alma. Una limpieza continua. ¿Cree usted que todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos? Claro. Esa es la vida del creyente, de continuo arrepentimiento y reconocimiento de sus fallas, porque el Señor nos está limpiando continuamente. Siempre va a haber algo que entregar. Y quien reconoce que ha sido perdonado y liberado de la condenación eterna, pues sabe lo que representa su perdón y perdona como el Señor le perdonó. Pero es necesario estar dispuesto a hacerlo, mis hermanos. No te quedes solamente con escuchar y sentir bonito y decir, ay, qué padre se oye, qué bonito se está escuchando esto. No, es hacerlo, es estar dispuesto. Y de ahí ser consciente que aún sin querer o sin saber durante toda tu vida, cada uno hemos ofendido a nuestros semejantes, sean padres, esposos, hijos, familia, amigos. No estamos exentos, jamás hemos estado exentos de ofender a alguien y sobre todo de ofender a Dios. La falta de perdón te aleja de la gente. Las personas rehuyen a las personas a quien es hiriente, a quien es amargo, porque genera sentimientos que contaminan. Y no solamente te aleja de la gente, tú te alejas de Dios con esas actitudes, porque el que guarda amargura en el corazón está pecando contra Dios.
No es tan sencillo, no es tan fácil. No se trata solamente de decir, bueno, pues es que no perdono y ya. No, mi hermano, esto te genera una condición espiritual muy delicada delante de Dios. Y el pecado que te separa de Dios, ¿qué crees? Evita que Él escuche tu oración. Tu oración no llega ni al foco. Y lo más grave es que esto te está encadenando a una triste condición que no te permite disfrutar ni del perdón de Dios, ni de la paz de Dios. Por eso el rey David, cuando transgredió, cuando pecó, le rogaba, vuélveme el gozo de mi salvación. Necesitaba el perdón. Mire lo que dice Marcos 11:25, mi hermano. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, fíjese, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí no estamos hablando de un perdón salvífico, estamos hablando de un perdón de limpieza, mi hermano. Es un perdón que te lleva a tener las relaciones que debes tener con tus hermanos, con las personas alrededor. Por eso dice, busca la paz con todos. Cuando oréis, perdonad. ¿Cuántos oran? Y vaya que los tiempos nos han llevado cada día más a doblar la rodilla, ¿verdad? A postrar el corazón. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es tu oración? Eso es lo que importa. ¿Va de acorde a la voluntad de Dios? Sabemos que por medio de Jesús tenemos entrada al trono de la gracia, ¿verdad que sí? Podemos entrar confiadamente delante del Señor a clamar por el oportuno socorro. Pero ¿cómo te presentas ante Él? ¿Con manos limpias, con corazón puro? ¿Se tratará solamente de decir, ya llegué? No, mi hermano. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, puedes acercarte con limpio corazón. De manera que cuando te acercas a Dios en oración para adorarle, para exponer tu causa, tu gratitud o pedirle perdón, porque tú reconoces algo, buscas que tu corazón esté libre de algo que pueda estorbar tu oración. ¿Te has puesto a pensar cómo llegas delante de Él? Tú que eres esposo, ¿tratas a la mujer que Dios te ha dado como ese vaso frágil? Del que debe tener cuidado, que debes respetar, amar. ¿Guardas tus ojos, mi hermano? ¿Guardas tus manos para no pecar? ¿Eres testimonio a tus hijos, a tu entorno, en tu trabajo? ¿Está limpio el camino para que tu oración pueda llegar al corazón de Dios? ¿Tú que eres esposa, te presentas delante de Dios con un corazón limpio de rencor, sin malos sentimientos que enturbien tu oración, incluso hacia tu marido porque te ofendió, porque te lastimó? ¿Le respetas? ¿Le das su lugar? ¿Edificas tu hogar con amor, con sabiduría? Los que son hijos obedecen y honran a sus padres con su obediencia, con su cuidado, dándoles el lugar y el apoyo que necesitan, más ahora que las situaciones son tan apremiantes. No hay rencor en tu corazón, tú que eres hijo, aunque consideres que tus padres se han equivocado. Muchos hijos se la pasan juzgando a sus padres por lo que algún día llegaron a ser, por la condición que sea. Mi hermano, tú tienes que honrar a tus padres. No tienes que estar juzgando si lo hicieron bien o lo hicieron mal. El mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Ellos tendrán su propia cuenta delante de Dios. Y así, mi hermano, con todas las relaciones que has tenido o tienes, ¿estás consciente que no hay nada que deba ser entregado antes de llegar a un Dios 3 veces santo? Porque si pides perdón por tus pecados y no has perdonado, y Él te dice que perdones a quien te ofendió, lo que además es un acto de obediencia al segundo gran mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a tú mismo. ¿Se dan cuenta que todo forma parte de la obediencia? Y aquí voy a agregar un poquito, no voy a alterar la escritura, pero también
tienes que amarlo como a ti mismo, aunque sea tu enemigo. Mateo 5:44, dice el Señor, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿A quiénes? A ver, levante la mano el que ama a sus enemigos. Qué bueno que haya dos. No, yo sé que ustedes han perdonado. Mire, bendigan a los que los maldicen. ¿Cuántas veces has tenido que bendecir a personas que te maldicen, que te señalan, que te vituperian y hasta por tu fe? Bueno, hagan bien a los que los odian y oren por los que les persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces el Señor te dice, tú perdona, no importa lo que te haga, a mí también me ofenden. ¿Y qué crees? Yo también les doy vida y les doy la oportunidad de una vida eterna y les doy provisión y les cuido y les guardo. El Señor desea que los hijos hagan evidente el carácter que está formando en ellos. ¿Cuál es el carácter que el Señor está formando en ti, mi hermano? El de Jesucristo. Pero es el carácter de la humildad, del quebranto, de la mansedumbre, de la obediencia. El carácter que hizo al Señor decir, mientras estaba en aquella cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de perdonar y de amar a los enemigos. Sin embargo, cuando alguien no perdona íntimamente, le dice al Señor que las ofensas hacia ellos son mayores a las que Él ha hecho en su contra, y por eso no perdona. Con esa actitud, su posición delante de Dios es más delicada que el que te ofendió, mi hermano. Por la dureza de ese corazón, con soberbia, con orgullo, que se justifica diciendo, ¿por qué me he de humillar perdonándolo? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Mi hermano, considérate en este momento cómo está tu corazón. Porque estos no solamente no quieren perdonar ni pedir perdón, también esperan un castigo muy severo para el que le ofendió y de acuerdo a su justicia. Ahí sí, que el Señor vaya con todo. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, si como cristiano que eres, como cristiana que eres, reconoces en ti algo de este sentir, valdría la pena que examinaras un poco, que identifiques qué pecado te tiene en tan terrible condición que te está alejando de Dios. Porque todo se resume a un pecado. Quienes no perdonan, quienes no piden perdón, son los que señalan a los demás para desviar la atención de ellos mismos. Recordemos que delante de Dios, nuestras obras son obras muertas. Nada de lo que hagas de manera religiosa o de manera personal, delante de Dios cuenta si no obedecemos. Para Él la pureza de corazón y la obediencia a su palabra son más importantes que cualquier obra, que cualquier ofrenda que le presentes. Eso que tú quieres presentar bajo tus argumentos, tus recursos, están marcados por la soberbia, mi hermano. Eso no lo recibe Dios. Vas por tu cuenta. Tú eres el que te quieres enaltecer. Tú quieres el ser admirado. Dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje, aunque se refiere principalmente a contiendas que puedan existir dentro de la iglesia, entre creyentes, aplica para cualquier otra persona, mi hermano, que tú tengas relación. De manera que si tú, en primera instancia, si tú eres cristiano o siervo de Dios, ya estás de alguna manera sirviendo y cumples tus deberes cristianos, le ofreces tu vida, tu servicio, tus ofrendas, tu oración, pero el Espíritu Santo te trae a la memoria algún hermano, alguna persona con quien llegaste a tener alguna diferencia, aún sin importancia, mi hermano, no la menosprecies, no lo deseches. Seguramente necesitas poner a cuentas esa circunstancia
porque el Señor está limpiando tu corazón. Lo que está haciendo el Señor es limpiándote cada día más de aquello que tú mismo a veces has menospreciado, has minimizado. Porque te estás presentando, o mejor dicho, porque estás presentando tu vida, que es tu ofrenda, delante de un Dios santo. Todo lo que Dios nos trae a la mente no es para avergonzarnos ni para condenarnos, es para limpiar la vida, para sanar el alma. Recuerden que Él nos está perfeccionando, recuerden eso, porque Él es el que está limpiando, Él es el que purifica a su iglesia, a su novia, su futura esposa. Así que si el Señor te está señalando pequeñas cosas o que tú piensas que son muy pequeñas, yo te puedo decir algo, mi hermano, nada es pequeño si se trata del pecado. Poca levadura leuda toda la masa. ¿A quién le gusta el agua purificada? ¿Qué le parece si le regalamos ahorita una botella de agua purificada de 1,5 litros de la mejor marca, pero le ponemos una gotita de agua del inodoro? Ni cuenta se va a dar. Yo le voy a garantizar que el inodoro está limpio, recién sanitizado. Así, lo acabamos de lavar y le pusimos todos los desinfectantes del mundo. Pero ya sabe usted cuál es la fuente. ¿Ya me entendió? Delante de un Dios santo, aunque se vea transparente, contamina. De manera que si desea ofrecer algo al Señor, pon en tu corazón la intención de reconciliarte con quien sabes que existió alguna diferencia, una cuenta pendiente, y aprovecha el momento que Dios ponga para hacerlo. Por eso dice, detente un poquito, reflexiona. Yo sí quiero que presentes tus ofrendas, yo sí quiero que presentes tu servicio. Él lo ha recibido, mi hermano. Él ha recibido tu servicio, Él ha recibido tu vida, tus oraciones, pero ahora te está diciendo, te estoy perfeccionando, para que lo que sigas ofreciendo eleve el aroma grato que viene de manos limpias y corazón puro y obediente. Quizás no lo habías considerado así, pero el Señor lo único que quiere es que cada día eleves un olor más grato a Él. ¿Sí me entendió, mi hermano? Cada día elevar un grato olor más a Él. Por eso dice en el versículo que sigue, Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuánto? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Mire, esta es una analogía judicial que hace el Señor, es un ejemplo, pero que está enfatizando el hecho de reconciliarte con quien llegaste a tener alguna diferencia. Ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque Él puede exponer tu causa. Él me hizo. Lo puedes poner delante de alguna persona, en la propia iglesia, delante de Dios. Él te está entregando al alguacil. Es una manera metafórica. Por eso la expresión mientras estás con Él en el camino significa que la persona con quien tuviste algún problema o que estás alejado aún está aquí. Y hay tiempo de buscar la paz con él o con ella. Porque algún día alguno de los dos no va a estar, mis hermanos. Así que mientras tengas vida, estás en el camino y con la oportunidad de reconciliarte, pedir perdón o perdonar, conscientes que esa puerta no estaba abierta para siempre. ¿Quién no ha pasado por una experiencia de haber ofendido a alguien, incluso muy amado, sin premeditarlo o sin haberlo pensado? Y cuando se dio cuenta o se lo hicieron notar, solo quedó la frase, es que no fue mi intención, perdóname. Ahora imagine, si por algo que sinceramente usted hizo o se dijo sin intención, hasta sin mucha importancia, alguien o usted tomó la decisión de alejarse de ese buen amigo, de esa buena relación o de un ser amado, por no pedir perdón a tiempo o por no perdonar a tiempo.
¿Cuántos por un orgullo absurdo no fueron capaces de perdonar y perdieron para siempre una bella relación de la cual aún tienen añoranza? O de alguien que ya no está. El hubiera no existe. Es necesario que como verdaderos redimidos del Señor consideremos el consejo de Dios para perdonar, para aprender a perdonar, convencidos que a pesar de todas las transgresiones que cometimos, mis hermanos, sin importar su magnitud, el Señor nos perdonó. Y si quien te ofendió es un creyente arrepentido, ¿qué crees? Dios ya le perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonar lo que Dios ya perdonó? ¿Sí me entendiste? Y si sabemos que Dios para perdonarnos separó el pecado del pecador, ¿a qué nos debe llevar esto? A hacer lo mismo. No veas la ofensa, ve la condición terriblemente espiritual que tiene esa persona con quien te ofendió. Y esa situación la tiene con Dios. Todo se reduce a un pecado, a un grave problema con Dios. Velo con misericordia. Y eso hace que tu interés ya no esté centrado en cómo te ofendieron, sino en la posición de tu ofensor delante de Dios, porque así actúa. Y al preocuparte de su condición espiritual, entonces tomas la decisión de buscar la paz con esa persona. Le perdonas. Ahora, esto no garantiza una respuesta favorable de parte de él. Pero delante de Dios has hecho tu parte, has obedecido, diste el primer paso. Eso es lo que Dios espera de ti. Aquí nada garantiza de que si tú vas y te pones a cuentas con alguien o le pides perdón, esa persona vaya a reaccionar bien. Sobre todo si no es creyente. Ahora es distinto, cuando no eras creyente, hiciste cosas y llegas con esta persona y le dices, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón. Ay, sí, mira, muy bueno, ahora sí, tú, Marta la piadosa. Sí, o sea, te van a decir de lo que sea. Entonces, recibe la afrenta, no, ni soy Marta, ni soy piadosa. No es cierto. O sea, simplemente vengo a pedirte perdón, he reconocido que hice algo malo delante de ti. Yo te ofendí, yo te lastimé. Y si acaso puedes restituir algo, restituye. Pero diste el primer paso, mis hermanos. Eso es lo importante. Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿De quién está hablando? Del primer mártir de la historia cristiana, Esteban. Esteban solamente estaba viendo ya la gloria de Dios. El Señor estaba abriéndole los brazos y simplemente dijo, Señor, yo los perdono, no les tomes en cuenta esto. Es el ejemplo de Cristo. Segunda de Timoteo 4:16 dice, en mi primer defensa, está hablando Pablo, y está hablando de todos los que lo acompañaban, de quienes trabajaban con él, los que militaban con él. Dice, en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ¿qué dice Pablo? No les he tomado en cuenta. No les he tomado en cuenta. Que nos baste la gracia del Señor, mis hermanos. Él sí sabe lo que sucede en tu corazón. Y si tu corazón está dispuesto a perdonar o a pedir perdón, hazlo. Muchos, como estos casos, dieron el primer paso en el otorgamiento del perdón. La pregunta es, ya casi termino, ¿están dispuestos a dar el primer paso para restaurar esas relaciones que probablemente hasta estás añorando y que por alguna razón no has perdonado o no has buscado a otra persona para pedirle perdón? ¿Será que es un buen tiempo para poder recuperar, para poder restaurar, para poder reconciliar? ¿Será que Dios nos está abriendo una oportunidad para poder afirmarnos más como creyentes, como cristianos, y que nuestras relaciones cada día sean mejores, buscando la paz para con todos y la santidad? Porque si tú tienes disposición para esto, de buscar la restauración de tu comunión con los demás, solo será posible si estás en perfecta armonía con los pensamientos de Dios.
Recuerda que todo lo que tú hagas, todo lo que tú expreses, tiene que ser para su gloria. Porque tú estás honrando a aquel que te trajo a su luz admirable. Termino con esta escritura. Acompáñeme a Colosenses 3:12, por favor. Terminamos. Y este es un consejo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense de la misma manera que Cristo lo perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar al Señor para que nos siga mostrando su voluntad y continuemos haciendo, o mejor dicho, que Él continúe haciendo esta obra en nosotros de perfeccionamiento. Póngase de pie, mi hermano, acompáñame a orar. Vamos a orar para que nuestra alma exprese al Señor nuestra necesidad de ser librada de lo que ahora nos puede agobiar. Las cosas, las situaciones, las personas con las cuales hemos llegado a tener algún problema, una desaveniencia, y que todavía no hemos sido capaces de dar el primer paso. Recuerda, el primer paso no garantiza la respuesta de la otra persona, pero sí te garantiza que vas a agradar a tu Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por el amor con el cual tú siempre nos has cubierto, por tu paciencia, Señor, por todo lo que representa nuestra salvación. Porque aún con todo, Señor, que caemos, que fallamos, tú nos sigues sosteniendo. Tú sigues extendiendo tu mano misericordiosa, tu perdón, y nos sigues alimentando, y nos sigues alentando, animando, aconsejando, a limpiar el alma, a perdonar, a reconciliarnos con los demás, a tener relaciones puras, sanas, limpias, porque esto es lo que te agrada, Señor. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a reconciliar a todos contigo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para ejercer nuestra propia justicia? Mi hermano, levanta tus manos al Señor y pídele perdón. Si acaso tú no has perdonado, si acaso tú has endurecido tu corazón, si acaso tú has dispuesto tu conveniencia, tu orgullo, tu soberbia antes que la obediencia, pídele perdón a Dios y muéstrale tu corazón para que lo sane, para que lo limpie, que su Espíritu Santo haga una limpieza en este momento, Señor. Rogamos porque tu Espíritu Santo nos limpie, Señor, nos purifique y nos siga convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y nos lleve a la verdad, y nos lleve a la pureza, y nos lleve a reconciliarnos con los demás, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Padre eterno. Dios les bendiga, mis hermanos.